Mientras he estado escuchando al pastor Pablo en la exposición, ha sido inevitable el traer una imagen de hace muchos años. Estábamos haciendo nuestro tiempo de práctica en el segundo año de nuestra capacitación en el instituto y fuimos a una comunidad, estuvimos ahí por una semana en la sierra del estado de Oaxaca y estábamos muy nerviosos. Toda la semana pues estaba un maestro con nosotros y siempre estaba como vigilándonos acerca de no solamente cuando exponíamos, sino casi todo lo que hacíamos. Un compañero, bueno, estábamos tres juntos, pero uno de ellos creo que se puso un poco más nervioso que los otros dos, otro y yo. Y dijo el maestro que iba con nosotros que pasaríamos a despedirnos. Era un domingo. Al siguiente día teníamos que salir, así que en esa actividad teníamos que despedirnos de la gente. Era una congregación grande, hermosa gente allí. Así que pasé yo, no estoy seguro, pero tal vez como minuto y medio. Estaba yo muy nervioso, recuerdo muy poco de lo que dije, pero agradecí, entre otras cosas, el que nos hubieran recibido, atendido tan bien como lo hicieron y los alimentos que nos compartieron. Pasó un segundo que era un hermano, un joven que yo apreciaba y hasta admiraba, tenía una habilidad tremenda para poder hablar en público, tal vez 3 o 4 minutos, y escuchamos lo que dijo y la iglesia estaba muy contenta. Y luego pasó este tercero. Él era un hombre grande, había una mesa más o menos semejante a la que nosotros usamos, y él puso sus manos allí y estaba pálido, realmente estaba muy nervioso. Pasaron como 10, 20, 30 segundos y no decía nada. Y nosotros pues estábamos esperando que dijera algo. Y finalmente se animó y habló. Y él dijo: bueno, pues así como dijo el hermano, el de en medio, el que pasó y habló muy bien, así como dijo el hermano, lo mismo digo yo. Y se fue a su asiento. ¿Cómo le fue con el hermano maestro? No les cuento. Pero mientras estaba escuchando al pastor los 3 domingos que ya le he estado escuchando, estoy siendo tentado, aunque no me queda la mesa tan chiquita como a él, pero decirles, así como dice el hermano, sigan lo que él ha enseñado. Dios nos ha dado buena instrucción a través del pastor Pablo durante esta semana y espero no tocar, no dañar nada de lo que él está enseñando, pero tengo la intención de traer delante de ustedes un pasaje que ustedes conocen, un hecho conocido de la mayoría de los cristianos, porque produjo en el Señor Jesucristo palabras tan encomiables, aunque Él también se refirió a otras personas con palabras semejantes, pero me atrevo a decir que nunca en la manera en que se refirió al hecho, a la obra, a la acción de esta mujer. Él dijo acerca de un centurión que ni en Israel había hallado tanta fe como se había encontrado en ese hombre. También a otra mujer le dijo: oh mujer, grande es tu fe.
Pero de esta mujer dijo, dirigiéndose a sus discípulos, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y el pastor Pablo ha estado hablando de el capítulo 16 de nuestra confesión, hablando de las obras que Dios ha preparado de antemano para que todos los redimidos nos ocupemos de ellas. Así que concretamente, prácticamente vamos a ver un ejemplo. Y ojalá el Espíritu del Señor nos inspire para poder seguir las pisadas de aquellos que han andado delante de nosotros. Pidamos a Dios su ayuda. Soberano Dios, no es nada fácil pasar delante de la congregación sabiendo, Señor, que tú eres el auditorio principal. Que tú, Señor, escudriñarás lo que yo diga y la atención que cada uno de tus hijos disponga. Quédate con nosotros como has estado, Señor, desde que iniciamos esta actividad. Y concede que nuestros corazones sean dispuestos, inclinados a ti, enseñables, Señor. Te ruego, Señor, ayúdame, te necesito. Hazte presente entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a parafrasear los 3 primeros párrafos del capítulo 16 de nuestra confesión. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es entonces la naturaleza de las buenas obras? ¿Qué es lo que hace que una mísera criatura como la que ahora habla puede realizar algo que resulte ser agradable delante de Dios? La sentencia de la Escritura es que no hay uno solo bueno, no hay quien haga el bien. Esa es la condición natural de todos los nacidos de Adán y Eva. ¿Cómo es entonces que criaturas miserables sean restauradas y que puedan hacer cosas, puedan realizar acciones que resulten aprobadas, que digo, satisfactorias, deleitosas al Creador de los cielos y de la tierra? Esto como los pastores que se reunieron e hicieron este trabajo excelente del cual ahora nosotros disfrutamos. Ellos dicen que la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera. Es mérito o crédito completamente del Espíritu de Cristo. Aún ya redimidos, aún ya lavados en la sangre del Cordero, para que podamos tener esa capacidad, además de las virtudes que ya hemos recibido, se necesita la influencia directa del Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer según su voluntad.
Entonces, en base a esto podemos concluir que la naturaleza de las obras que agradan a Dios es espiritual, se originan en Él, son motivadas, producidas por el Espíritu del Señor en cada creyente. ¿Los demás hacen cosas buenas, hacen obras buenas? Sí, Jesús mismo dijo, siendo malos, pueden hacer cosas buenas. Hay personas que hacen cosas buenas, pero no alcanzan a complacer a Dios, no agradan a Dios. Por eso, escuchando al pastor Pablo hace 3 domingos, pensaba en traer a consideración de ustedes en tiempo, y llegó el tiempo, este pasaje de Marcos que se menciona en los 3 evangelios. En Mateo capítulo 26, los versículos 6 a 13, y en Juan 12, versículos 1 a 8. Pero el que vamos a usar nosotros, hermanos, es Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 3 a 9. Quiero leer, si gustan seguir con su vista. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Aunque he mencionado que Jesús dijo de un hombre que ni aún en Israel había hallado tanta fe como había encontrado en ese hombre, o de aquella mujer que Jesús dijo: oh, mujer, grande es tu fe, ratifico, en ningún otro lugar de los evangelios encontramos palabras tan encomiables dirigidas a una persona como las que Jesús dijo de esta mujer: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Verso 6. En el verso 8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y luego añade: de cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ese es el orden. No como en algunos lugares que pasan a dar testimonio y dicen que es en relación con el evangelio. El texto no dice: donde quiera que den testimonio, también añadan el evangelio. No. Donde quiera que se predique el evangelio, también se mencionará de esta mujer para memoria de ella. Así que debemos preguntarnos: ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer de quien Jesús ha dicho tales palabras? Si nos ayudamos ampliando el contexto, iríamos a Juan capítulo 12, y allí podemos observar que se trata de María. Allá en Juan capítulo 12, 6 días después de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado enfermo y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume. Juan nos abre la vista
y nos hace saber que esta mujer es nada más y nada menos que María. María es la hermana de Marta y también de Lázaro. El caso de la resurrección de Lázaro es muy conocido. Jesús tenía una íntima amistad con esta familia. De hecho, cuando Lázaro enfermó y murió a causa de esa enfermedad, estas dos mujeres enviaron un mensaje a Jesús diciéndole: he aquí el que amas está enfermo. El caso de la resurrección de Lázaro es muy conocido. Es poco conocido el caso de la sanidad de Simón el leproso. Simón el leproso es el esposo de Marta y él es un ex leproso. Él ha sido también sanado. Así que la familia ha sido realmente bendecida por la amistad, por los favores que Dios les ha concedido por la mediación de Jesucristo. De María se puede decir además que era una creyente con discernimiento. Era una creyente con un oído atento, con un corazón inclinado, con una mente despejada, de tal manera que tenía un buen juicio, tomaba muy buenas decisiones. Otra vez Jesús, en otra ocasión, dijo de ella que sabía escoger lo bueno, que tenía habilidad, sabiduría, prudencia, discernimiento, buen juicio para escoger lo que es mejor. Esto lo registra Lucas allá en el capítulo 10 y el verso 42. En aquella ocasión, cuando Jesús se encontraba otra vez, como hemos ya dicho, esta familia gozaba el favor de Dios a través de Cristo, la compañía con Cristo, la presencia del Señor allí con ellos. Y en esta ocasión, Marta, la otra hermana, era una persona muy diligente, no pensemos mal de ella. Era una creyente, una ferviente, devota del Señor Jesucristo, pero tenía otra condición en su temperamento, su carácter era distinto. No pensemos mal de ella, pero era muy activa, muy dinámica y estaba presta para trabajar. Así que le dijo al Señor Jesucristo, Marta, al Señor Jesucristo, para que Jesucristo le dijera a su hermana María que le ayudara. Versículo 40, la última parte. A esa sugerencia, solicitud de Marta, Jesús contestó: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Ya sabemos que esta mujer es María, ya tenemos sus antecedentes familiares y su cercanía con el Señor Jesús. Ya sabemos que era alguien que se complacía inclinando su oído para ser instruida. Gustaba la enseñanza del maestro. Pero, ¿qué fue lo que hizo esta mujer que el Señor Jesucristo califica como buena obra? Y los tres evangelios mencionan el hecho, y nosotros en el presente, casi 2000 años después, estamos mencionándolo. Bueno, por supuesto, estamos haciéndolo porque nuestro Señor dijo: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Según Marcos, capítulo 14, los versos 8 y 9,
nos dice que fue lo que hizo, que ungió. Leamos el texto, Marcos 14, 8 y 9. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta mujer se anticipó, ungió el cuerpo del Señor Jesucristo, preparándolo para la sepultura. Así que quiero mencionar tres cosas, hermanos, tres cosas que son elementos indispensables en toda buena obra en la que nosotros nos involucremos. Tres elementos indispensables. Número uno, las buenas obras que hace el creyente son la respuesta agradecida por los favores recibidos. Según la confesión, certifica eso. La Escritura enseña eso. La buena obra que agrada a Dios es aquella que es movida, que es despertada por gratitud, por agradecimiento por los favores ya recibidos, no para recibir, no por causa de, sino porque ya se ha recibido. María comprendió que cuando el amor desciende del cielo en acciones de misericordia, debe ser recompensado pronto en forma de agradecimiento, con acciones que evidencien gratitud. El Señor impartió su amor y su poder para con la familia de María. Imagínense, su cuñado era un leproso, no podían convivir, eran aislados, había aldeas donde estas personas se añadían. En algunos casos tendrían que cuidar de ellos a distancia, que fue la frase popular, ¿verdad?, en 2 años, hace 2 años. Pero el esposo de su hermana ya es un hombre sano y puede convivir entre ellos. Wow, ese es motivo de alegría, de gozo, de gratitud. Su hermano había sido resucitado. María lo había entendido, pero además ella tenía una fe viva. Ella tenía una fe cierta, creyendo en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el intermediario entre ella y Dios, como criatura y con el Creador. Tenía grandes favores. Ni duda cabe que las otras cosas también las consideraba como venidas de la mano de Dios. Tenía presente que toda buena dádiva y todo don perfecto tienen el mismito origen. Por lo tanto, ella expresa su agradecimiento con esta acción. Jesús compartió su amor y su poder con la familia completa. Ella respondió con gratitud, evidenciando así su fe y su amor por el Salvador. Como dice la confesión, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. Debe ser la gratitud, queridos hermanos, lo que nos mueva a hacer aquello que hacemos para honrar, adorar, servir, alabar y exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro elemento: las buenas obras del creyente no solo expresan gratitud, también son el resultado de una comprensión espiritual, de una comprensión que se evidencia
por lo que ella realizó. Tenía discernimiento espiritual. María, Marta y otras mujeres, los discípulos, sin duda alguna. Pero concentrémonos en María. María había escuchado a Jesús hablar de su sufrimiento y de su próxima muerte. Esta mujer consideró esta oportunidad como la última para poder presentarle una atención, cómo mostrarle una deferencia afectiva y cariñosa al Salvador. Ella ha escuchado en ocasiones y en este momento está muy cerca, a una semana, menos de una semana aproximadamente, de ser aprendido, enjuiciado y crucificado. Así que ella hace un análisis en su mente, una conclusión y dice, esta es la oportunidad. Veamos algunos textos allá en Mateo capítulo 16 y el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora vayamos a Marcos y vayamos al capítulo 8 y veamos el versículo 31. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Vamos ahora a Lucas y veamos Lucas capítulo 10 y observemos el verso 39. Aquí sí ya se nos dice claramente, ¿verdad?, que allí está la familia de María. Y María no anda trajinando, no está pelando o picando papas o poniendo en el fuego algún alimento, preparando para ser partícipe en unos momentos. María estaba muy cerca y prestando oído. Dice el verso 39 de Lucas 10, esta tenía una hermana, hablando de Marta, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María con frecuencia estaba disponiéndose a escuchar, a aprender, y siendo que ella escuchó más de una vez a Jesucristo hablar de su sufrimiento, de su próxima muerte, del rechazo, de todo aquello que él sufriría, ella pensó, ¿será posible que después de que den muerte al maestro, nos permitan el cuerpo? ¿Podremos acaso darle el tratamiento que el maestro merece? ¿Y qué si sus enemigos, y qué si nuestros adversarios, una vez que lleven a cabo el hecho de infligir al maestro los sufrimientos, las angustias, las aflicciones que Jesús venía anunciando y que sería llevado a la cruz, si no nos permiten tener el cuerpo, ¿cómo vamos a ungirlo? ¿Cómo vamos a prepararlo? Seguramente esas cosas estaban
en la mente de esta mujer. ¿Por qué deduzco eso? Porque Jesús dice, Marcos 14:8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Tengamos presente que nuestro Salvador es 100% hombre, evidentemente, pero también 100% Dios. Y Él sabe las intenciones, Él sabe las motivaciones, Él conoce los pensamientos. Yo me atrevo a conjeturar, a concluir que debido a la comprensión que María había adquirido por haber escuchado y aprendido del Maestro, llegó a esta conclusión. ¿Qué tal si no nos permiten el cuerpo? ¿Qué tal si no podemos tenerlo con nosotros? ¿Qué tal si no podemos ungirlo como el cuerpo del Maestro merece? Así que dijo, lo haré ahora. Si después no es posible, yo lo haré ahora. Y concluyo eso porque Jesús dice, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Los demás no lo entendieron, no lo entendían en lo absoluto. De hecho, estaban disgustados. Hermanos queridos, si tenemos compañía con el Señor, es decir, si mantenemos una comunión estrecha con nuestro Señor, oyendo con atención su enseñanza, es muy posible que estemos dispuestos a atender aquellas cosas que nos harán prestos y dispuestos para servirle en lo que sea necesario y oportuno. Leí en alguna ocasión, ni siquiera recuerdo de quién, pero el crédito es de él y me gusta usarlo como una ilustración, acerca de la indisposición, de la negligencia, del descuido de nosotros, subrayo, los creyentes, para tomar las oportunidades, las ocasiones de hacer bien. Y él dijo que las oportunidades de hacer bien vienen con la velocidad del vuelo de un pájaro. Y añadió, solo que en algunos los pájaros están chocando sobre sus cabezas. Es decir, por falta de comprensión espiritual, por falta de conocimiento de lo oportuno, de lo que es necesario espiritualmente, por falta de comunión, de un caminar con nuestro Señor, por falta de actividades, no escuchamos, no prestamos atención a la influencia piadosa del Espíritu Santo, motivándonos o dirigiéndonos o señalándonos aquellas cosas que podemos realizar. Si tenemos compañía con el Señor, oyendo con atención su enseñanza, es muy posible que estemos dispuestos a atender aquellas cosas que nos presentarán la ocasión, la oportunidad de hacer bien. Algo que quiero notar, hermanos, es que no fue una acción emocional. Sí hubo emoción, sin duda alguna. Somos creados con esas condiciones. Tal vez pasión. Pero quiero decir que no fue algo meramente emotivo. No fue un impulso meramente. Ella tenía muchos motivos para estar agradecida todos los días de su vida. Y aprovechó el momento para manifestar su gratitud. Ella, por lo que había escuchado, lo que había aprendido, dijo, esta es la oportunidad y tengo que hacerlo. Lo voy a hacer. No es como en algunos lugares que psicológicamente les aplican el momento y la necesidad y la ocasión y prometen algo. Y es entonces como las personas reaccionan emocionalmente. A eso me refiero. La acción de esta mujer no fue una acción emocional. Muy emotiva, sí. Pasional, sí. Fuerte.
No, tampoco fue una acción que haya sido impuesta por alguien más. El creyente adora, sirve y alaba a su Señor con gratitud y con entendimiento. Otro rasgo. Tercero. Este creyente, María, tenía una comprensión espiritual y sabía que esa era su oportunidad. Tenía presente los beneficios recibidos y con gratitud actuó espontáneamente y generosamente. Este es el tercer elemento. Las obras del creyente que agradan a Dios deben hacerse con generosidad. No estoy pensando en que debes dar 2 pesos en lugar de 1. No hacemos eso en este púlpito. Pero hablamos de todo lo que comprende nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, todo nuestro ser. Escuchen lo que dice el versículo 3. Estamos en Marcos 14. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Note usted todo lo que Marcos nos dice. Tal vez no sea necesario, pero debemos recordar que es Pedro el que da esta información a Marcos. Como ustedes saben, Marcos no es un apóstol, no es alguien que estuvo cerca a Jesucristo. Así que, sentados en algún lugar, algunos pergaminos, algún equipo para escribir, estaban conversando. Y es Pedro que le dice a Marcos, y Marcos nos dice estos detalles. Una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Hermanos, ¿qué vemos en este acto? Bueno, ya hemos mencionado agradecimiento, ya hemos mencionado discernimiento, comprensión, pero también hay generosidad. El frasco era de calidad, el perfume era delicado, fino, su esencia era genuina, se nos dice que era de nardo puro, y por supuesto la cantidad era considerable, de tal manera, hermanos, que fue desaprobada esta acción. Imagínese usted, por un año alimentar a 300 familias o alimentar a una familia durante todo un año. Pues el costo de este presente era un poco más que 300 denarios. Y el salario de un jornalero, era de 1 denario. Lo necesario para subsistir un día de una familia era 1 denario. ¿Cuánto percibes por día? ¿Cuánto percibes por año? Imagina que todo eso se presenta al Señor. Conversando con alguien de esto, decía, bueno, si usted me pregunta, pastor, ¿cuánto percibo?
Yo le diría que poco. Pero si usted me dice que si tuviera que dar todo, sería mucho. Y es cierto. Es cierto. Si hablamos de lo que percibimos, de lo que recibimos, podríamos decir que es poco. Pero si habláramos de que tuviéramos que darle, no se asusten, no tenemos que hacerlo. Pero si tuviéramos que hacerlo, sería mucho. Fue esa la respuesta de esta mujer. Su generosidad no fue solamente un impulso emocional. Había emociones y había pasión en ello. Pero se sustentaba en su conocimiento. Se sustentaba en las bendiciones, en los bienes y los favores que había recibido de Dios por la mediación de Jesucristo. La Escritura nos exhorta a no olvidar ninguno de los beneficios que gozamos del favor de nuestro Dios y Señor. Generosidad en el servicio, generosidad en la adoración, generosidad al comenzar, generosidad durante y generosidad al concluir nuestra vida. Gratitud, discernimiento y generosidad debe caracterizar el obrar del redimido, el obrar del creyente. La redención, queridos, la redención que obró Cristo en nuestro favor, tiene como propósito hacer de los redimidos un pueblo que sea celoso, es decir, dedicado propositivamente. ¿Celoso de qué? Según Pablo a Tito en capítulo 2 y el verso 14, celoso de buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Según Pablo a los Efesios, aquellos que Dios ha preparado de antemano para que nosotros nos ocupemos en ellas. No tendremos la oportunidad de ungir el cuerpo del Maestro, ciertamente. No tendremos la oportunidad de presentarnos en una reunión donde Él físicamente esté y hacerle llegar nuestra deferencia. No tendremos esa ocasión, pero tenemos a nuestros hermanos, pero tenemos en derredor nuestro a personas que con nuestro obrar podemos certificar nuestra fe, podemos afirmar que hay una fe viva, genuina, verdadera, y que queremos traer honor y gloria a nuestro Señor. Porque según el Maestro en el Sermón del Monte, dijo que las personas que nos vean van a glorificar a Dios cuando observen nuestras buenas obras. Ellas tienen como finalidad la gloria de nuestro Redentor, porque Él vino a este mundo para hacer de aquellos que no gustan hacer, que no pueden hacer el bien, que hay una disposición natural y que incluso aquellas cosas buenas que hacen, entre comillas, no alcanzan el estándar, no alcanzan la medida, se quedan cortos y son cosa abominable, pestilente delante de Dios. Pero Cristo vino para hacer el cambio y ahora nosotros todavía, con mucha imperfección, como nos decía nuestro hermano hoy, nos recordaba nuestro hermano hoy, pero podemos presentarnos delante de Él y serle agradables. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente la obra del Espíritu de Cristo.
Así que si no tienes esa disposición, no tienes la disposición que opera el Espíritu del Señor. Ese es el punto. Nosotros que por la gracia del Señor nos disponemos a hacer algo para honrar al Señor, debemos saber que incluso nuestras buenas acciones necesitan ser incensadas con el aroma dulce de la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si no tienes a Cristo como tu Señor, entonces necesitas acudir a Él para la salvación de tu alma. Y entonces, y solo entonces, podrás hacer aquellas cosas que traen honor y gloria a Él. ¿Qué debo hacer yo? Concluyamos. Debemos ocuparnos en aquellas obras que honren al Señor, procurando estos mismos elementos en cada una de ellas. Que no falte agradecimiento, discernimiento, generosidad, sacrificio incluso. Necesitas orar, sé generoso. Necesitas estudiar, sé generoso. Necesitas testificar, sé generoso. Necesitas hacer algún servicio a tu prójimo, sé generoso. Todo aquello que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Si Cristo es nuestro Salvador, debemos derramar sobre Él nuestros santificados sentimientos, nuestros más puros afectos y nuestra adoración más profunda. Buena cosa es amar a los hermanos. Es bueno amar a sus ministros, a los pastores, pero es mucho mejor amarle a Él, hermanos amados. Por supuesto, jamás diría que no debemos amar a los hermanos y jamás insinuaría que no se debe amar a los siervos del Señor. Pero sí digo con todas las letras, es mucho mejor amar a nuestro Salvador por encima de todas las cosas. Entonces, procura que tus sentimientos santificados sean ofrecidos a Él. Procura que tus afectos puros sean consagrados a Él. Procura de tal manera que tu adoración sea generosa, profunda, pues Él es digno de ser adorado, de ser honrado, de ser alabado. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo hacerlo? Bueno, la confesión dice que estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. Por lo tanto, ocuparme en estas obras que Dios preparó de antemano para que yo camine, como nos decían esta mañana, para que yo ande en ese camino. Entonces, hermano, estoy certificando mi carácter. Estoy comprobando que mi fe tiene sustento. Pero déjame decirte algo más. Trae honor a Cristo. Trae honor a Cristo. Ve al Sermón del Monte y observa cómo el Señor Jesús dice que Dios será glorificado al ver las buenas obras de los creyentes. Trae honor a Cristo. Hermanos, de manera natural somos incapaces de hacer el bien que agrada a Dios. De manera natural el no creyente es incapaz de hacer el bien que agrada a Dios. El apóstol Pablo nos lo recuerda y él está trayendo una cita del libro de los Salmos en el Salmo número 14. Si usted quiere leer el Salmo 14, los versículos 2 y 3, pero yo voy a leer solamente para ustedes Romanos capítulo 3 y el versículo 12.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y como dije, el Salmo 14, los versículos 2 y 3, están diciendo lo mismo, muchos años antes. De manera natural, no hay disposición para hacer aquello que agrada a Dios. Bueno, para hacer cosas buenas que nos agradan y que nos complacen y que obtengamos beneficios, todos hacen eso. Recuerde lo que Jesús dijo: vosotros siendo malos sabéis hacer cosas buenas. Ningún padre, si su hijo le pide un pescado, le da un escorpión o le da una serpiente, ¿verdad? Qué buena acción hace ese padre, pero esencialmente es malo y no puede hacer lo que agrada a Dios. Necesitamos un cambio de corazón, de naturaleza. En segundo lugar, no solamente trae honor a Cristo, también trae a tu alma evidencia de salvación. Y ocuparte en esas cosas trae mucho consuelo, trae mucha consolación. Si el fruto es bueno, se debe a que la raíz es buena. Si la raíz está alimentada, si la raíz alimenta el tallo, el fruto sin duda alguna será bueno. Quien produce en nosotros, recuerden, es el Espíritu de Cristo. Él es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y es para que nos ocupemos en aquellas obras que Él ha preparado de antemano, para que andemos en ellas, según Efesios capítulo 2 y el verso 10. Y finalmente, hermanos, por la recompensa, pastor, pero no debemos hacer cosas por recompensa, es cierto. Pero el Señor, hermanos, Él dice: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. ¿Jesús conocía los pensamientos y las intenciones de María? Sí, ¿verdad? Ella no tenía esa intención. Lo voy a hacer para que Jesús me dé un reconocimiento público. Lo voy a hacer porque quizá dentro de 100 años, estamos casi 2000, imagínense, quizá dentro de 100 años se va a poder decir lo que yo hice. María no tiene eso en mente, hermanos. María no tiene eso en mente. Pero la Escritura, hermanos, de principio a fin, puedes ir a Génesis 22 y observar cuando Abraham accedió obedientemente, llevando a su hijo para ofrecerlo, y el Señor le detuvo y le dice que como él fue obediente, Dios le recompensó. Abraham no lo hizo por recompensa, pero Dios, hermanos, dice: yo honro a los que me honran. Ana, mujer triste y afligida, siguió fiel al Señor, permaneció fiel, creyó en Dios, esperó en Dios, y Dios le recompensó. Y Dios le recompensó con un precioso hijo que ella consagró al Señor. Sí, hermanos, está escrito que Él es galardonador de quienes lo buscan. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Así que de María está escrito que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Ella no pensaba en eso, queridos hermanos, pero nuestro Dios se complace en honrar a quienes le honran y galardonar con creces a aquellos que actúan para honor y gloria suya. Debemos agradecer a Dios, hermanos,
por creyentes así. Creo que entre nosotros hay creyentes así, pero debemos procurar crecer. Creo que esta iglesia tiene esa comprensión. Debemos hacer aquellas cosas que son necesarias hacer por agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado. Debemos involucrarnos en hacer aquellas cosas que son necesarias porque son pertinentes. Entendemos que es el momento oportuno y debemos servir al Señor, no dejar pasar la oportunidad, la ocasión. Debemos ser generosos, creciendo en ello. Si las obras del creyente no son la puerta como se nos enseñó hoy, sino el camino por el que andamos, puestos los ojos en Jesús, por supuesto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero delante nuestro hay algunos creyentes, mujeres y hombres, que han caminado por esa senda. Procuremos seguir, hermanos. Y también pensemos que quizá alguien pudiera más tarde seguir nuestros pasos. Dios quiera que sea así. Dios quiera que sea así. Oremos. Señor, tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan. Ciertamente, Señor, esa no debe ser la motivación primaria. Es el honrarte, es el alabarte, porque tú eres digno, Señor, de ser servido. Es el certificar, Señor, que nuestra fe es verdadera, es viva, es genuina. Es el poner en evidencia, Señor, con humildad, que hemos aprendido de aquel que toda su vida anduvo haciendo bienes, que ha sido seguido por mujeres y hombres a lo largo de la historia, que se ocuparon en aquellas obras que tú preparaste de antemano, y que cuando se requirió, Señor, el impulso, la motivación, tu Espíritu Santo operó en ellos. Oh Señor, que opere en nosotros, que podamos con buen juicio ver qué es necesario. No tendremos la bendición de presentar, Señor, un servicio a nuestro Señor presencialmente, físicamente. No lo necesita, Él está entronizado en gloria, fue ungido una vez porque fue sepultado una vez. Pero tenemos, Señor, al lado nuestro, en derredor nuestro, cerca de nosotros y aún más allá, cosas que hay que hacer. Concédenos la disposición, Señor, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.